Shalom a toda la audiencia, le damos gloria al Padre Eterno que permite una vez más estar a través de este medio de comunicación en este nuevo programa que se llama Escuela de Profetas. Bueno, ya no tan nuevo porque es el segundo programa, le damos gloria al Padre por esta oportunidad. Y en el día de hoy vamos a estar repasando un poquito acerca de lo que vimos en el primer programa, donde estuvimos hablando acerca de que era una escuela de profetas, qué nos dice la Biblia respecto a las escuelas de profetas. Y vamos a repasar un poquito eso y con la ayuda del Padre Eterno hoy vamos a estar ya poniéndonos más en tema, más en profundidad lo que es qué es la profecía, qué es una profecía, qué es el don de profecía, qué es el ministerio de profeta u oficio de profeta, qué es esto del ministerio profético, qué nos dice la palabra respecto a eso. Así que, pero primero, antes que nada, vamos a estar orando, entregando todo en las manos del Padre Eterno para que sea su Espíritu Santo que nos esté dirigiendo, nos esté guiando y todo sea conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir de tu palabra, Padre Eterno, por este privilegio. Te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que nos esté ayudando, nos esté guiando, Padre Eterno, a tu verdad, y que no permitas que estés ungiendo mi vida, por favor, Padre Eterno, y no permitas que salga de mí algo que no sea tuyo, Padre Eterno. Bendito Yahvé, que se pueda cumplir tu propósito por el cual tú envías tu palabra en este día, Padre Santo, y aún en los bendice, Padre Santo, aún los que escuchen la repetición de este programa, que tu Espíritu Santo esté ministrando, esté obrando en cada vida conforme a tu voluntad, tu propósito, que a través de tu palabra, Padre, tú puedas manifestarte, rompiendo las cadenas, Padre Eterno, en sanidad, en milagros, como tú quieras hacer, Padre Santo, en restauración, para la gloria de tu nombre, Padre amado, porque solo tú la mereces, Padre Eterno, porque tuyo es el poder, la gloria, la honra, la alabanza. Te damos muchas gracias por todo, Padre. Bendice esta radio, bendice los directivos de la radio, Padre Santo, bendice estos medios, Padre Eterno, que tú estás poniendo en este tiempo en nuestras manos. Te damos muchas gracias por todo y a ti sea la gloria en el nombre de Yeshua. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú estás poniendo en nuestras manos. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Y como dijimos ya en este segundo programa de Escuela de Profetas, este espacio donde el Padre Eterno quería que se esté tratando específicamente palabras para aquellos que tienen el don de profecía o el ministerio de profetas, o para aquellos que no teniendo el ministerio de profetas quieren conocer acerca de este ministerio que nos dice la palabra del Padre Eterno. Para eso es este espacio. Estuvimos hablando en el programa pasado acerca de qué es una escuela de profetas y qué nos decía la palabra respecto a esto, y encontramos en las escrituras diferentes ejemplos acerca de las escuelas de profetas. Una era en Primera de Samuel, capítulo 10, donde habla de la compañía de profetas, aquellos que acompañaron a Saúl. Cuando se preguntaban muchos del pueblo, Saúl entre los profetas, cuando él empezó a profetizar, y después más adelante vamos a estar tocando acerca de lo que había pasado con Saúl en ese momento y por qué él profetizaba en medio de esa compañía de profetas sin él serlo. Así que vamos a después más adelante tocar acerca de este ejemplo. Después en Segunda de Reyes capítulo 2 habla de los hijos de los profetas que andaban juntos, donde eran instruidos. En Hechos capítulo 11 versículo 27 habla de que unos profetas descendían de Jerusalén a Antioquía, entre ellos estaba Agabo, y hablaba de la iglesia en Antioquía. En Hechos capítulo 19 habla cuando Pablo, el apóstol Pablo, muchos lo conocen también como Rab Shaul, enseñaba en una escuela y después que lo escucharan en la sinagoga, después que lo habían echado, de la sinagoga, le enseñaba en una escuela de uno llamado Tirano, dice la palabra en Hechos capítulo 19. A lo largo del tiempo, el Padre Eterno fue instruyendo a su pueblo y también a los que sabemos que los que el Padre llama para su obra también Él los capacita. Es necesario la instrucción del Padre Eterno y es necesario ser instruidos en el don ministerial con el que el Padre Eterno nos ha dado a cada uno, porque es el Espíritu Santo el que reparte los dones conforme a su voluntad, a su propósito, sabiendo que
entender primeramente que no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros de la palabra, no todos son pastores, no todos son evangelistas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir viendo que dice su palabra en 1 Corintios del capítulo 12 al 14, y le aconsejo que puedan leer con detenimiento esta parte, esta porción de la palabra donde habla acerca de los dones que el Padre Eterno ha dado, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, cada uno con una función específica, cada uno con algo específico que el Padre Eterno ha diseñado entre medio de su pueblo, para su pueblo. Bendito sea el nombre de Yahvé, para que sea edificado, dice la palabra. Esto es lo que estuvimos viendo en el programa anterior. Y hoy vamos allá a entrar en lo que es la profundidad acerca de qué es la profecía. Vamos a tratar de definir qué es, entender qué es la profecía, qué es el don de profecía. Vamos a dar una definición, así que si tiene papel y lápiz y quiere anotar, le invito a que puedan tomar nota también de los versículos bíblicos que vamos a estar leyendo con la ayuda del Padre Eterno, compartiendo en esta oportunidad. Un profeta, entendemos que es alguien quien transmite un mensaje del Padre Eterno. Tenemos lo que es el ministerio o el oficio de profeta, y tenemos aquel sobre el cual la persona se ejerce o se manifiesta el don de profecía. Primero vamos a definir qué es la profecía. La profecía viene del griego profeteia y significa un anuncio de lo que va a ocurrir en el futuro. Según el diccionario de la Real Academia Española, nos da diferentes definiciones. Vamos a leer algunas de esas definiciones o compartir algunas de ellas, que dice que la profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Otra definición dice que es una predicción hecha en virtud de un don sobrenatural. Y otra definición dice que el don es un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. En hebreo se dice nebúa, el plural de esta palabra en hebreo es nebuot, y entendemos que la profecía es el mensaje que viene que procede del Padre Eterno y que puede hablar del pasado, del presente o del futuro. Entendemos que esa profecía, ese anuncio, esa revelación, ese mensaje que procede del Padre Eterno puede ejercerse mediante el don de profecía o mediante el ministerio u oficio de profeta, que son distintos. Ahora vamos a ver por qué más adelante, en unos minutitos. Pero vamos a ir profundizando que la profecía verdadera viene del Padre Eterno. En Isaías capítulo 46, verso 10, dice que la profecía del que viene del Padre Eterno anuncia desde el principio lo por venir, porque nada ocurre por casualidad en la presencia del Padre Eterno. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón por las cosas por las cuales el Padre Eterno ha diseñado las cosas. En el capítulo 3 del libro de Amós, el versículo 7 y 8 dice: porque no hará nada el Padre Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Y así como está la profecía, ese mensaje verdadero que viene del Padre Eterno, existe lo que es la falsa profecía. ¿Y cómo podemos definir una falsa profecía? Aquellas que no se cumplen, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 21 y 22. Vamos a leerlo. Entonces, Deuteronomio, bendito sea el nombre de Yahvé, Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: en el nombre de Yeshua. Dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé, que el Padre Eterno, no ha hablado? El versículo 22 dice: si el profeta hablar en nombre del Padre Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Padre Eterno no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él.
Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Otra característica de la falsa profecía es que cuando su contenido va en contra de lo que estableció el Padre Eterno a través de su palabra. Y esto lo dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, ¿no? Y la otra porción también que nos habla acerca de esto en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Así que vamos a ir primeramente, bendito sea el nombre del Padre, aleluya, al libro de segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y la otra porción era en Isaías capítulo 8, bendito sea el nombre del Padre, Isaías capítulo 8, versículo 20, aleluya. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, habla en general acerca del temor al Padre Eterno, y habla en ese versículo de que cuando el contenido va en contra de lo que estableció el Padre Eterno, no es una profecía verdadera. Entonces, por sobre todo, lo importante cuando llega a nuestras manos o una profecía, o llega o escuchamos un mensaje, una profecía, poder discernir si ese mensaje viene del Padre Eterno, si es verdadero o no. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, este es un versículo muy importante que hay que tenerlo muy presente. Dice: si bien toda la palabra del Padre Eterno hay que tenerla presente y toda es importante, pero este versículo específico habla de probar los espíritus. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y acá está hablando de un espíritu en minúscula. Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera en la versión 1960. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y la palabra espíritu está en minúscula. Está hablando de espíritu de hombre, de mujer, ¿sí? No está hablando del Espíritu Santo. Por eso está en minúscula, resalto esto. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y acá también está hablando espíritus en minúscula, porque está hablando de espíritus humanos, de espíritu de hombre, de mujer. Dice: probad los espíritus si son del Padre Eterno, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el Padre Eterno nos exhorta a que probemos. ¿Cómo probamos? Analizando, discerniendo lo que sale por la boca de aquellos que dicen ser profetas. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Es importante poder discernir, porque poder desmenuzar esa palabra que sale, ese mensaje, y si es un mensaje verdadero, si es un mensaje que viene del Padre Eterno, también discernirlo. ¿Qué significa? Poder desmenuzarlo, poder analizarlo, poder entender por qué las profecías pueden hablarme tanto de una parte de un pasado, dijimos, pueden hablar del presente y pueden hablar de lo porvenir. Y cuando habla ese mensaje que viene del Padre Eterno y me habla acerca de lo porvenir, también tengo que tener en cuenta dos cosas. Que puede ser que me esté hablando el Padre Eterno de ese porvenir, de algo inmediato, de algo que va a ocurrir pronto, o de algo que va a transcurrir a lo largo del tiempo. Nosotros a lo largo de la palabra podemos encontrar profecías que se han cumplido en ese momento donde el profeta entregó ese mensaje, y hay profecías que se cumplieron muchos años después, como por ejemplo, ustedes saben que entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, muchos lo conocen como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hubo un periodo intertestamentario, se dice, donde hubo más de 400 años de silencio. ¿Qué significa? Antes de que nazca Yeshua hubo un periodo de silencio donde no hubo profecías del Padre Eterno, no hubo palabra del Padre Eterno o mensajes durante ese periodo. Por eso se llama periodo intertestamentario. Y en ese periodo de silencio
Y antes de ese periodo de silencio, estamos hablando de más de 400 años, encontramos la profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde habla de que Yeshua, del que el Mesías, iba a nacer en Belén. Entonces, ese cumplimiento, esa profecía no fue inmediato, sino que tuvo más de 400 años posteriores y más todavía en el cumplimiento de esa profecía, pero se cumplió. No fue en lo inmediato, pero sí fue en lo porvenir mucho tiempo después. Entonces, por eso es importante poder discernir. ¿Cómo lo podemos saber? A través del Espíritu Santo, porque Él dice su palabra que a través de su Espíritu Santo Él nos va a guiar a su verdad. Y bendito sea el nombre de Yahvé. Y si tenemos dudas acerca de una profecía que recibimos, si no tenemos todavía el discernimiento de esa profecía que hemos recibido o hemos escuchado, preguntarle al Padre Eterno, llevarlo a la oración, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, llevarlo ante la presencia del Padre Eterno y preguntarle al Padre Eterno, pedirle que nos ayude a discernir, preguntarle si esa profecía es del Padre Eterno, preguntarle, bendito Yahvé, y nos ayude a poder discernir cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, bendito Yahvé, pedirle que Él nos confirme si está en su voluntad, si esa profecía viene de Él. Eso es. No es que el Padre Eterno se va a enojar que nosotros oremos de esa manera, sino que el Padre Eterno nos pide que hagamos esto. Por algo dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, probar los espíritus si son del Padre Eterno. Una de las formas de probarlos, los espíritus, es llevando esa profecía delante de la presencia del Padre Eterno, analizándola, discerniéndola, bendito Yahvé, no juzgándola, sino discerniéndola conforme a la voluntad del Padre Eterno. En ese sentido, juzgándola con justo juicio, como dice la palabra en los evangelios. Amén. Hablamos que la profecía, que entendiendo, volviendo al concepto de profecía, que en hebreo se dice nebúa, la profecía es el anuncio o el mensaje que procede del Padre Eterno. Dijimos que no me puedo hablar del pasado, me puedo hablar del presente o me puedo hablar de lo porvenir, ya sea en forma inmediata o para mucho tiempo después. Y esa profecía, ese mensaje del Padre Eterno puede ser dado a través de una persona donde el Espíritu Santo se manifiesta en esa vida a través del don de profecía, o puede ser ese mensaje entregado a través de una persona, de un hijo del Padre Eterno, que el Padre Eterno le ha dado el don ministerial de profeta o le ha dado el oficio de profeta, como muchos nombran en estos tiempos. Entonces, el don de profecía no es lo mismo el que ejerce o se pueda manifestar el don de profecía en una persona. No significa que esa persona tenga el oficio de profeta. Podemos llamarla profeta porque en ese momento transmitió de la palabra del Padre Eterno, ese mensaje del Padre Eterno, pero no significa que tenga el ministerio de profeta. El don de profecía es un don del Espíritu Santo, es un don espiritual. No es este don del Espíritu Santo no viene por voluntad humana, no viene por un esfuerzo humano, por mérito humano, procede del Padre Eterno. Y el Padre Eterno dice su palabra en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien quiere dar. Entonces, ese don se manifiesta conforme a la voluntad del Padre Eterno y como el Espíritu Santo quiera dar. Entonces, el don de profecías es una manifestación del Espíritu Santo. El profeta es el portavoz, es quien va a transmitir ese mensaje del Padre Eterno. Entonces, está en aquella persona, aquel Hijo del Padre Eterno sobre el cual se manifiesta el Espíritu Santo. Por ahí se manifestó en un momento determinado el don de profecía, entregó ese mensaje a la congregación o a la persona o a la vida, y después nunca más se manifestó el Espíritu Santo en esa vida como profecía, quizás de otra forma, pero no como profecía. Y después estamos hablando de aquel que tenga el ministerio de profeta, aquel que el Padre Eterno lo ha llamado y lo ha escogido para que sea
profeta, y ahí vemos que la manifestación del Espíritu Santo a través del don de profecía es frecuente, no es una vez cada tanto, sino que es en forma reiterada. Y esa es la diferencia que hay entre, podemos ver personas sobre el cual se manifiesta el Espíritu Santo y entregan un mensaje al pueblo a través del don de profecía, pero quizás esa persona lo entregó en un determinado momento porque había una necesidad en el pueblo, el Padre Eterno así le ha placido hacerlo, y después esa persona nunca más se manifestó el don de profecía, sino que tiene otro llamado, se han manifestado otros dones del Espíritu Santo y tiene otro llamado del Padre Eterno. Quizás sea un evangelista, quizás sea un maestro de la palabra, no lo sabemos, como el Padre Eterno quiere hacer. Amén. Esto es para entender un poquito, porque muchos van a decir, uno tiene que poder discernir con la ayuda del Padre Eterno quiénes tienen el llamado de profeta y quién no. Porque aquel que tenga el llamado de profeta, aquel que tiene el ministerio de profeta, que el Padre Eterno ha escogido para que sea profeta, el Padre Eterno lo va a ir instruyendo, lo va a ir capacitando en el ejercicio del don de la profecía, lo va a ir capacitando para el ministerio, para ese oficio de profeta. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Yahvé. Y en el día de hoy, hasta aquí, es la palabra del Padre Eterno. Poder entender que el don de profecía es un don del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo, no viene por voluntad humana, es obra del Padre Eterno. Los dones son irrevocables, dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 29. Si bien son irrevocables, pero pueden estar dormidos, que quiere decir que no se manifiestan. ¿Por qué? Porque para poder manifestarse ese don tiene que haber presencia del Padre Eterno, tiene que estar, y aparte esos dones tienen que ser usados en la medida de la fe, dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 6. Y dice la palabra que cada uno tiene que ministrar ese don conforme lo ha recibido, tiene que ministrarlo a otros como buenos administradores de la gracia del Padre Eterno, así lo dice en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Entender que la profecía es el mensaje que proviene del Padre Eterno, se puede referir al pasado, al presente, al futuro, es un anuncio de algo que va a ocurrir. Sí, generalmente esa es la definición que nos da el diccionario, pero nosotros podemos entender que muchas veces a través de viene un mensaje del Padre Eterno, tratando, por ejemplo, cuando el Señor entrega palabra para una vida, quizás Padre Eterno saque algo escondido del pasado, algo que pasó en la niñez de la vida y algo que él estaba completamente olvidado, y el Señor lo saca a luz. ¿Para qué? Para hacer sanidad en ese corazón, en esa vida. Y hablábamos que la profecía verdadera proviene del Padre Eterno, y aquella que no viene del Padre Eterno también veíamos las características que nos da la palabra, que nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio 18, que no se cumple cuando su contenido va en contra de lo que estableció el Padre Eterno. Por eso es importante el discernimiento, probar los espíritus, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Escuela de Profetas. La próxima semana o el próximo programa, cuando el Padre Eterno así lo permita, vamos a ir profundizando acerca de lo que es el profeta, quiénes son profetas y quién no son profetas, y cómo podemos con la palabra del Padre Eterno poder ver esas características que tiene un verdadero profeta del Padre Eterno y qué características tiene aquellos que no lo son. Vamos a ir viendo un poquito ya también cómo se manifiesta el oficio de profeta conforme al diseño que el Padre Eterno ha establecido a través de su palabra. Shalom y bendiciones, que el Padre Eterno esté bendiciendo a cada uno de los oyentes. Hasta el próximo programa.